¿les ha pasado que lleguen a su casa y digas, me equivoqué? Sí, Si era mano, o sea, mucho. si era mano, ¿sí? Claro. Muchas Sí, veces. sí. No tienes que llegar a tu casa, desde el medio tiempo ya sabes que te equivocaste. ¿Por qué no marqué esta mano? ¿Por qué no saqué esta roja? Oigan, y el asunto de la tecnología. Digo, todo el mundo nos hemos preguntado esto, ¿no? Esto suma, resta al fútbol, le quita, pues, este asunto tan humano, ya el ruido de la cámara, el micrófono, el bar, el ángulo, el slow, la pinche luz encima, cómo va a ser la jugada. Yo digo, güey, es que ya no sé si estoy viendo un partido de fútbol o estoy viendo un videojuego. O sea, ¿qué opinas, Lalo? Sabiéndolo utilizar es una excelente herramienta. Ese es el detalle, la instrucción, o sea, el cómo lo van a utilizar. Porque para el VAR es complicadísimo, o sea, para mí es más difícil estar en el VAR que estar en la cancha. ¿Ah, sí? En la cancha te puedes equivocar y sabes que puedes tener un salvavidas que te podría ayudar el VAR. Pero en el VAR, teniendo todas las tomas, todos los ángulos, punto de contacto, 16 cámaras, entonces ahí no te puedes equivocar. Y es donde realmente el fútbol moderno se tendría que ver con el error claro, obvio y manifiesto. O sea, porque ahora se mandan ciertas jugadas que es de interpretación. De hecho, en la misma transmisión, para un comentarista es roja y para el otro no. Es lo mismo que si estuvieras en el bar. Para el bar puede ser roja y para el VAR, el que está al lado, no es roja. Entonces, para eso son las consideraciones que tienen que llegar a un punto en de si le mandas la jugada o no le mandas la jugada. Pero para mí es una herramienta maravillosa para el fútbol mexicano y mundial, sabiéndola utilizar. Okay. Quiero ir con Margarita en este caso. Margarita, ¿qué es difícil? ¿Qué es lo más difícil de ser árbitro? ¿Quiénes son más difíciles de arbitrar, las mujeres o los hombres? Pues Los muchachos. a mí se me ha hecho un poquito más difícil los gays. ¿Así los ¿Gays? chicos gays? ¿Por Sí, qué? Porque había veces que entre ellos se conocían. Entre ellos se conocían y a mí siempre me decían comadre, comadre. Ah, ya. Pues me causaba risa Sí, gracias. casi ese, como que yo los veía como de la familia, ¿no? Porque se llegaban a pegar y la otra, ay, perdóname, y el otro, ay, eres una perra, me pegaste en mi cutis y ahora qué voy a hacer. Pero un día me tocó que creo estos dos equipos no se conocieron, no se conocían. Y le pegó uno, pero fuerte, y sí, le sacó, pues se puso en la barrera y le sacó sangre. No, ahí sí me espanté. De verdad, me espanté mucho porque no, ahora sí que ellos se agarraron peor que las mujeres, o sea, se arrastraban bien feo. Yo me quedé parada y por más que pitaba y pitaba, y yo le decía, en ese caso había una que le decían la Paquita, y Yuri, y eran las capitanas de que le digo, cálmense, párenlos, no magos, nosotros no nos metemos, que se den en su madre. Le digo, no, pero todas, pues bueno, todos en este caso llevan su pelo largo, pinta, salieron desgreñadas, rasguñados, o sea, todo. Lo que pasa es Fue que ahí... el ajá. único partido que me ha tocado muy duro, y eso te estoy hablando de hace como 2 años. Es que además, bueno, con la comunidad gay está todo el poder femenino, o sea, perdón, toda la emoción femenina Claro. con todo el poder masculino. Entonces, evidentemente, por eso, pues también, pues las situaciones en cuanto a parejas, de infidelidades y todo en la comunidad gay, normalmente los problemas son mucho, mucho más fuertes, porque son dos hombres, bueno, en el caso que sean Sí, hombres o mujeres, ¿no? sí. Pero en el caso que sean dos hombres, es la fuerza de un hombre con también toda la parte emocional de una mujer, entonces es muy, muy, muy fuerte. Ahorita que platicaba Margarita, estas situaciones, una de las preguntas que quería hacer es, ¿qué cosas difíciles, situaciones extrañas, complicadas les ha pasado en una cancha? Que digas, no, para mí este día no lo voy a olvidar de esta final, de esta situación, que digas, híjoles, ese día sí fue algo muy impresionante. Adelante, Eduardo. Yo tengo una anécdota que sentí que se me terminaba la carrera en un partido y sin haber arbitrado. Okay. Entro al terreno de juego, entra el niño del protocolo, traía síndrome de Down y no podía decir el diálogo. Pero cuando el partido inicia un minuto tarde, son multas de 100,000 pesos por cada minuto. Okay. Entonces, el niño no podía y yo lo alentaba para que lo dijera.
Y el comisario, que es el encargado del terreno de juego, me decía, córtalo, ya. Y no lo pelé. Y de repente insistí, hasta que lo logró. Y fue algo muy bonito que el niño volteó a ver el estadio y que le aplaudieron. Y eso fue algo que a mí me cambió la vida. Y total, inicio el partido y dije, 3 minutos tarde, 300,000 pesos, ¿qué voy a hacer? Total que el primer tiempo lo arbitré pensando en que pues ya era mi último partido. Total, termina el primer tiempo, entro al vestidor y el comisario me abraza y me dice, lo que acabas de hacer fue maravilloso, quiere hablar contigo el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación, que has hecho algo maravilloso. Ahí respiré y dije, ay, voy a salir bien al segundo tiempo. Sí, y no voy a tener que desembolsar. No, pero la verdad fue una experiencia maravillosa, algo mágico. Es que son muchas emociones. O sea, un partido de fútbol es la pasión, es sacar los problemas, es la emoción, es tu alegría posiblemente de la semana, ¿no? Por eso decía y entendía, ¿no? Si en un juego amateur no llegan los jugadores, pues me parece muy normal, sinceramente, más allá de que es como, güey, entre uno por otro, pero vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a hacer deporte, ¿no? Sí. No sabes quién que está jugando en ese partido amateur va a ser posiblemente alguien de la selección mexicana y necesita foguearse, necesita jugar, necesita... Oigan, ¿alcanzan a escuchar? Bueno, en el caso del amateur, pues claro que alcanzan a escuchar lo que está diciendo la gente, porque como decían hace rato, están pegaditos, ¿no? Están al lado. Pero, por ejemplo, el profesional, ¿alcanzan a escuchar lo que decimos los aficionados? Porque yo sí, la verdad, con todo respeto, se las he mentado varias veces. O sea, a ustedes no, por eso los invité a ustedes. Pero yo sí he estado en un partido, pues ya con 3 chelas en cabrón de árbitro, o sea, sí, ¿lo escuchan o no lo escuchan? Depende en qué estadio. Por ejemplo, hay estadios como el Toluca, como el de León, como en Celaya, como en Irapuato, que los tienes aquí al lado, ¿no? En Torreón, en el anterior, en Veracruz también los tienes muy cerca. Por ejemplo, aquí en CU se juntan 200 trogloditas y a la misma voz te dicen y te mientan la madre. A mí llegaba yo al estadio de Alcalá, primera llamada, porque no los volteaba a ver. No, saluda a la porra, Alcalá, y no los volteaba. Hasta la tercera, yo sabía que me le iban a mentar. Alcalá, saluda a la porra, ya volteaba y pero eran 200 trogloditas ahí inventándome la madre. Claro que sí escuchas, ¿no? Ahora, cuando es un bullicio general, no entiendes. Oyes el bullicio, pero no entiendes, ¿no? Okay. Pero en estadios pequeños, pues sí. Pero solamente cuando es tiro de esquina. En coro, cuando es individual, por eso me da risa luego cuando dice, yo te gritaba y te escuchas porque nadie te escucha. Además, la concentración es Estás diferente. Metido en el juego. Sí, y hoy con los aparatos que tienen los árbitros. Tiene que ser un tema que llegues muy cerca, porque antes sí llegábamos al tiro de esquina, no como estos que ya no llegan, a ver que esté la pelota ahí. Y sí me explico, claro. Y ahí sí escuchas algún... En Toluca va saliendo del estadio al vestidor anterior, porque ahora ya lo arreglaron, y la gente está ahí. Pero aún así la sigues teniendo. Nomás nos separa una alambrada y te mientan la madre, te echan agua, te echan todo. Yo me llevaba no, mejor eso no lo digo. Ahí se los dejo de tarea. Oye, con tantas mentadas de madres, ¿qué les decían sus mamás? O sea, nunca llegaban diciendo, oye, no manches, ¿cuántos años? Mi mamá era así, ahora ya está así de tanta mentada. Y no es broma, es verdad. Porque ¿y te decía algo? 90 años mi madre. ¿Tu mamá te decía algo o no? No, pues me lamentaba a mí, oye. Luego me metí de diputado, peor, y de árbitro. Y luego ahí se ganó más mentadas. Ahí se ganó más mentadas. Ahí fue cuando bajó más mi... Digo, por naturaleza, ¿no? La mujer, claro. Yo siempre lo digo de broma, que mi mamá era de 1,65 y ahora ya mide 1,60, pues de tanta mentada me la hicieron más chiquita. Me hicieron más chiquita. Sí. ¿Se pone uno más nervioso con una final, con un clásico o con... No, te disfrutas cada uno de ellos. ¿Sí? El nervio normal, cuando vas a entrar a un partido, le sucede también a mis compañeros en el fútbol aficionado, que lo que quieres es ya empezar el juego. O sea, esa es el ansia de querer iniciarlo. Pero miedo y presión... para nada. Se entrena mucho, porque yo los veo, o sea, digo, es que estos son los que más corren. Sí, claro. O sea, aquí la defensa pues está en su posición, ¿no? El delantero está esperando su pase. O sea, cada quien está, se están también rompiendo la mano, pero ustedes sí están... Se la voy a regresar a mi querido Gil. Nosotros ya entrenábamos 5 días a la semana, es trabajo físico, trabajo técnico, después gimnasio. O sea, ya como el fútbol ahora es profesional, pues
requieres mucho más horas, ¿no? Pero físicamente el árbitro ahorita tiene que ser un atleta, 100%. En cuanto a tema mental, nutricional, se tiene que cuidar porque un partido te exige 10, 12 kilómetros por partido. Cuando menos. Cuando menos. Cuando menos. Oigan, y una última pregunta, tengo que terminar el programa, pero al final, bueno, ustedes 6 aquí representando a, pues, miles, yo creo que sí, miles de árbitros de este país, y a toda la gente que está estudiando para ser árbitro y se está entrenando y se está preparando, pues no dejan de ser seres humanos, ¿no? Lo hemos platicado con las emociones, las situaciones, las mamás, los momentos, y me imagino que también en algún momento uno se vuelve fan, ¿no? O sea, pitar, por ejemplo, pues estás viendo a los mejores jugadores del mundo. O sea, prácticamente a los mejores jugadores del mundo. Oigan, a ver, pregunta. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Está jugando las Chivas y el América. Y va ganando el América. Y de repente tú ves algo que puedes marcar el penal, que va a empatar el partido. Y estás en el minuto, no sé, 89. Tú sabes que ese penal lo más seguro es que no lo paren. Y lo más seguro es que se vaya un empate y ya no gane o tal, o dé la vuelta. ¿Lo piensas? O sea, ves el penal y dices, o sea, esta decisión que voy a tomar ahorita va a ser un ultra desmadre en todo el país, va a ser un relajo, va a ser la polémica más grande, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces en un caso así, Gil? O sea, ¿sí se piensa, no se piensa, lo Fíjate, Jordi, decides? ¿cuánto te tardaste en explicar eso? Sí. Desde que entras a la cancha tienes esa función y esa decisión. Estás preparado, mis compañeros están preparados para donde van. Nosotros te preparas para esos partidos, además los quieres arbitrar. Claro. Ellos quieren arbitrar las finales, los clásicos también, lo mismo nosotros, y te preparas para eso. Entonces cuando llega un partido y la decisión que tomes ni siquiera la piensas, es lo que ves tu golpe de vista. Hoy es más sencillo porque te ayuda el videoarbitraje en el fútbol de primera división. ¿Les ha pasado que lleguen a su casa y de repente veas quizá el partido, la repetición tal, y digas, me equivoqué? Sí, era mano, o sea, sí era mano, ¿sí? Claro. Muchas veces. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué se siente, Eduardo? No, bueno, no tienes que llegar a tu casa. Desde el medio tiempo ya sabes que te equivocaste. La cagaste. Ya lo ves en el celular, la repetición, y dices, ¿por qué no marqué esta mano? ¿Por qué no saqué esta roja? Y la verdad es complicado. Y como árbitro tienes que estar capacitado mentalmente para enfrentar el segundo tiempo. Pero a ver, por ejemplo, ahí en el segundo tiempo, si tú ya te diste cuenta que hiciste un error, que no puedes compensar. ¿No? No puedes compensar porque ¿De ya cuate? sería... Cometerías dos errores. Con 50, así nada. Serían dos Pero errores. con él de a No, pero 50,000, yo sí le quiero comentar a Eduardo, nosotros no teníamos tanta posibilidad, no había tanta... Teníamos el celular, pero nosotros lo guardábamos, o sea, lo es pagabas que eso desde que llegabas y dice no lo Eduardo, a mí en lo personal, yo fuera directivo de la Comisión de Arbitraje, prohibiría a los árbitros ver en medio tiempo alguna decisión buena o mala. No, aunque sea buena, no, ya decidiste y olvídate, porque si no lo que dice Armando, una decisión de que yo ya cometí o marqué un penal o expulsé a un jugador de un equipo, ahora estoy mentalmente voy predispuesto a... Y el Pero árbitro ¿a poco no te hablaba tu hermano? Pero es por el sentimiento humano. no Cuando tú predispuesto. sabes que cometiste una injusticia, tu sentimiento es, híjole, Sí. ¿cómo trato de resolverla? Tú mismo te das cuenta cuando cometiste un error. O sea, esa es la realidad. Pero ya no lo puedes resolver. Y termina el juego y no terminas tan complacido ni contento. Estás ahí pensando, incluso esa ocasión después del partido no duermes. Por estar pensando qué pudiste haber hecho o qué te afectó para no tomar la decisión correcta. Y a veces es cuestión de posicionamiento, que alguien se te atravesó o viste la jugada pero no reaccionaste porque tu cerebro ya estaba cansado. Pero aceptar un error es lo mejor que puede mejor hacer. así. Eso iba a preguntar. si Es lo después lo ideal. aceptas. El árbitro que no acepta sus errores nunca va a progresar, nunca va a mejorar, nunca. ¿No? Es como el que está enfermo de alcohol o de drogas o lo que sea. Para poder irte a curar, ¿qué necesitas primero? Primero aceptación. La aceptación. Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable, YouTube.